Buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a quienes están participando en la jornada y nos están escuchando hoy. Ahora vamos a presentar resistencia a los antihelmínticos de bovinos en Uruguay. La charla va a estar dividida en dos partes. En primer lugar, les voy a estar presentando resultados de un trabajo que hemos estado realizando en el tema en bovinos para carne. Y a continuación el licenciado Anderson Sarabia les va a presentar el componente que está realizando en ganados para leche. También agradecer a los participantes del proyecto, a la doctora Celeste Serrano, quien realizó la tesis de maestría en el componente de carne de nuestro proyecto, y a la doctora Georgette Banchero, que ha estado coordinando las actividades en lechería. Bueno, las motivaciones que nos llevaron a trabajar en este tema han sido que, por un lado, en Uruguay la producción de carne y de leche juegan un rol muy importante en la economía del país, y aunque en el ganado vacuno existe un mayor desarrollo de resistencia a los parásitos gastrointestinales de lo que es en el ovino, las categorías jóvenes de vacunos son muy susceptibles a la parasitosis. Y por otro lado, la resistencia a los antihelmínticos ha estado menos investigada en bovinos de lo que ha sido en los ovinos. El primer reporte de resistencia a los antihelmínticos con que contamos en nuestro país fue en el año 2004, donde el doctor Salles detectó resistencia a las ivermectinas por el género de las coperias. Y a partir de ahí, en este cuadro muestro algunos antecedentes que están publicados de diagnósticos. Por ejemplo, en el año 2009, el doctor Nari, en un trabajo que realizó en 4 establecimientos, detectó resistencia a las ivermectinas del 75% de ellos, y 50% de los establecimientos tenían resistencia al ricobendazol. En ese momento no encontró resistencia al grupo de los levamisoles. Por otro lado, en informes de trabajos de laboratorio de DILABE y del Laboratorio Veterinario de Salto, en otro trabajo ellos muestran que de un mayor número de establecimientos estudiados, el 88% presentaba resistencia a las ivermectinas, un 17% al ricobendazol, un 14% al levamisol, y no se encontró resistencia al grupo del fenbendazol. Finalmente, en un trabajo de metaanálisis realizado por nosotros en un estudio de 14 países con 518 establecimientos, el resultado nos indicó que la prevalencia de la resistencia a las lactonas macrocíclicas fue del 83%, 47% tenía resistencia a benzimidazoles y un 45% al grupo de los levamisoles. Bueno, habiendo dicho eso, el objetivo de nuestro trabajo fue realizar un relevamiento para estudiar la prevalencia de la resistencia a los antihelmínticos de los nemátodos gastrointestinales en los vacunos e identificar factores causantes de la misma. Y por otro lado, poner a punto nuevas herramientas como las técnicas moleculares como ayuda para la tipificación de cuáles son las especies resistentes a los nemátodos gastrointestinales en los bovinos. La metodología que seguimos fue, por un lado, el test in vivo de reducción de conteos de huevos, pruebas in vitro para el análisis de la eficacia de los benzimidazoles y trabajos moleculares para tipificación de nemátodos resistentes, que esto fue parte de la tesis de la doctora Celeste Serrano. La metodología de campo se detalla brevemente en esta diapositiva. Después, primero se seleccionaron el número de establecimientos a muestrear. Una vez ubicados los establecimientos, se realizó un muestreo previo de los animales para evaluar la carga parasitaria. Una vez que la carga parasitaria era adecuada para el trabajo, lo que se llama el día cero, se concurre al establecimiento. Se eligen 75 animales al azar, a los que se dividen en 5 grupos y se lo asignan a los 5 tratamientos que se detallan acá. Un control que no recibe tratamiento, otro tratado con ivermectina
ivermectina al 1%, el otro con ricobendazol, otro con levamisol y otro con fenbendazol oral. Y en el mismo momento se toman muestras individuales de materias fecales directamente del recto de los animales. Por otro lado, se tomó un pool de muestras, las cuales se conservó en anaerobiosis para pruebas in vitro, y el día 14 se volvió a tomar muestra de los animales en forma individual y también se realizó una encuesta demográfica y de manejo parasitario en cada establecimiento. Bueno, una vez en el laboratorio, las pruebas que se realizaron son las que se detallan acá. Por un lado, se hizo recuento de huevos por gramos de materias fecales por el método de Miniflotat, que tiene un límite de detección bajo de 5 huevos por gramos. Se realizaron cultivos de larvas con las muestras del día 0 y del día 14 para conocer los géneros parasitarios resistentes. Se realizó la extracción de los huevos que se conservaban en aerobiosis para las pruebas in vitro y también con las larvas obtenidas de los coprocultivos se realizó extracción de ADN para las pruebas moleculares de PCR y de secuenciación, que estas fueron enviadas al laboratorio del Dr. Guillard en Canadá. Y finalmente, con todos los resultados obtenidos, se procedió a los análisis correspondientes. Ahora detallo brevemente cuáles fueron los resultados más importantes que encontramos en bovinos para carne. En este mapa que les muestro acá en azul están los puntos de la ubicación de los establecimientos muestreados para carne, que en este caso fueron 37, los cuales tenían en promedio un stock ovino de 1.750 bovinos, con un stock promedio de terneros, que es la categoría susceptible, de 510. La mayoría de las razas fueron británicas y surcruz. En este cuadro, lo que les voy a mostrar, no me voy a detener, pero lo que trata de resumir son las estadísticas cuantitativas de aquellas variables registradas como potenciales causantes de la resistencia a los antihelmínticos. Por ejemplo, una de ellas sería la frecuencia de los tratamientos, y acá vemos que, por ejemplo, en la categoría de terneros, los predios realizaron en promedio un número de 4,3 tratamientos por año, con un mínimo de 1 y con un máximo de 8, y en los sobreaños 3,5 con un mínimo de 1 y un máximo de 6. Otro dato importante a tener en cuenta sería el uso de ivermectina para otros parásitos como los ectoparásitos, y en el caso de garrapatas, 48% de los productores la usan para controlar este ectoparásito y un 65% la usa para controlar las miasis. Y un 50% de los productores realiza la práctica de dosificar y cambiar a los animales de potrero. Bueno, ahora les paso a detallar los resultados más importantes del test de reducción de conteo de huevos, y lo que les estoy mostrando acá en la gráfica es la proporción o el porcentaje de establecimientos que resultaron con diagnóstico de resistencia a cada una de las drogas analizadas, que se ven acá en el eje de las X. Tenemos a las ivermectinas en azul, que como ustedes ven el 100% de los establecimientos mostraron resistencia a ivermectina, un 30% resistencia a los levamisoles, un 27% al ricobendazol y un 10% al fenbendazol. Ahora, en el cuadro de abajo lo que les estoy mostrando es la eficacia promedio con que esas drogas están actuando en los establecimientos. Entonces acá vemos que las ivermectinas presentaron una eficacia promedio de un 28%, con un rango que fue del 0 al 80. Los levamisoles están actuando con una eficacia de un 90%, rango de 0 a 100, y ricobendazol y fenbendazol 93% y rango de 0 a 100. Bueno, ahora lo que les presento acá es cuáles fueron los géneros parasitarios identificados como resistentes, esto es en promedio de todos los materiales estudiados. Y lo que les voy a estar mostrando es una comparación entre la clasificación morfológica que se hace de las larvas 3 obtenidas de los coprocultivos
y la clasificación por el método molecular de PCR, que es una técnica más objetiva. Entonces, en la gráfica de acá arriba, lo que estamos viendo son la frecuencia promedio de los géneros Coppelia, Hemoncus, Trichoestrongylos y Ostartagia, discriminados por grupos de estudios, incluido el control, la ivermectina, ricobendazol, levambisol y fenbendazol. Entonces, acá vemos que la Coppelia, por ejemplo, en el grupo control y en el grupo de las ivermectinas se identificó en un 100%, y en los demás grupos, aunque fue identificada en minoría, minoritariamente, siempre superó al 50% de los materiales estudiados. Y los demás parásitos, Hemoncus y Trichoestrongylos, fueron identificados en menor proporción de materiales que la Coppelia, pero también siempre superaron el 50% en el grupo, tanto en el grupo control como en los demás grupos químicos en estudio. Y finalmente la Ostartagia fue el género parasitario minoritario identificado tanto en el control, pero también en los grupos químicos estudiados, y acá aparece como que en los grupos de benzimidazoles es donde se identifica en mayor proporción. Ahora bien, en la gráfica de abajo le presento los resultados de los mismos materiales, pero identificados por PCR. Este es el PCR que fue puesto a punto en nuestro laboratorio por la doctora Celeste Serrano como parte de su tesis de maestría. Entonces acá vemos nosotros la misma información, donde vemos que las Copperias, el PCR las identificó en menos proporción que la clasificación morfológica. Sin embargo, Hemoncus y Trichoestrongylos aparece como que el PCR fue más eficiente en identificarlas que la clasificación morfológica. Y lo opuesto sucede en Ostartagia, que PCR la clasifica en forma minoritaria. Posiblemente acá tenemos una sobreestimación cuando hacemos clasificación morfológica, ya que Ostartagia comparte características similares y se puede confundir sobre todo con Trichoestrongylos, y esto podía explicar lo opuesto de los resultados, donde acá sugiere posiblemente en que el PCR es una metodología más apropiada para la clasificación de estas dos especies. Bueno, finalmente, entonces acá en este cuadro lo que les muestro son los resultados in vitro para la eficacia de benzimidazoles, donde se ven los resultados categorizados positivos o negativos por el test in vivo de reducción de conteo de huevos en las columnas, y en las filas la clasificación por el test in vitro. Acá nosotros vemos que la clasificación in vitro identificó un material de 22 como resistente, y ese material fue negativo al test in vivo. Sin embargo, el test in vivo clasificó 5 materiales como resistentes, los cuales fueron negativos en el test in vitro, y ellos coincidieron en la mayoría de los resultados negativos. Bueno, finalmente, entonces, para concluir, podemos decir que los resultados obtenidos en este trabajo reafirman los antecedentes disponibles e indican que la resistencia a los antihelmínticos en bovinos está en aumento, y por lo tanto debemos racionalizar el uso de esta herramienta, que es muy importante para el control de los nematodos gastrointestinales. Coppelia fue el género parasitario mayoritariamente identificado como resistente, pero también Hemoncus y Trichoestrongylos son encontrados como también participantes en la resistencia a todos los grupos químicos. Y aunque todavía nos faltan por concluir los trabajos moleculares, estas herramientas aparecen como muy importantes y complementarias a los estudios de la resistencia a los antihelmínticos. Bueno, ahora le doy paso a Anderson, quien va a finalizar con su presentación de trabajos de bovinos para leche. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Anderson Sarabia y trabajo en el Laboratorio de Parasitología de la Plataforma de Salud Animal en Niña Lastanzuelo.
Como dijo América, los objetivos del proyecto vinculados a bovinos para leche están a cargo de la doctora Georgia Banchero y de quien les habla. Como muchos de ustedes saben, la distribución geográfica de los bovinos para leche en el Uruguay está dada al suroeste del país e Iña La Estanzuela es un punto estratégico para la realización de dichas actividades. Lo que les voy a presentar hoy son resultados preliminares de un proyecto que aún está en curso. Pero antes de pasar al resultado, me gustaría detenerme un poquito en lo que es la metodología de trabajo, que si bien la idea era mantener la misma metodología para los dos sistemas de producción, debido a diferencias características de cada sistema tuvimos que hacer algunos cambios, principalmente en lo que es la metodología campo y las preguntas del cuestionario. Con respecto a la metodología de laboratorio se mantuvo la misma. Una de las principales diferencias de los sistemas es que la crianza de los terneros es muy diferente. Los terneros recién nacidos son separados de la madre hasta los 65, 70 días y la base de su alimentación es leche y ración, lo que nos hace pensar de que esos animales no están expuestos a larvas de nematodos gastrointestinales. Después son pasados a una recría donde la base de alimentación va a ser pastoril y ahí sí estarían teniendo sus primeros desafíos parasitarios. Otra característica importante del sistema de ganadería leche es que generalmente los productores sincronizan los partos para que los nacimientos se den a lo largo del año y muchas veces cuando vamos a hacer el test los animales son mantenidos en lotes diferentes pastoreando en diferentes potreros. Eso conlleva una mayor dificultad al momento de armar los grupos y cuando el productor quiere participar, nosotros para hacer el muestreo previo le solicitamos que nos manden muestras representativas de los animales por lote. Debido también a la característica del sistema, que manejan mucho la pastura, nosotros a algunos establecimientos tuvimos que hacer hasta 4 muestreos previos para llegar a la carga parasitaria necesaria para realizar el test. Otra cosa importante es que debido a que los sistemas de producción lechero generalmente crían las hembras y venden los machos, el número de terneros disponibles para mantener el N por tratamiento es muy difícil y en nuestro estudio, en nuestros resultados preliminares, el N por tratamiento varió de 8 a 15 animales. Ahora sí pasamos a lo que son los resultados preliminares del proyecto. Hasta el momento llevamos 12 establecimientos muestreados, que corresponden a 1.665 vacas en ordeñes en los 12 establecimientos que variaron entre 55 a 505 vacas. La base alimenticia de los establecimientos es pastoril con suplementación con ración y la raza presente es la holando americana. Algunos establecimientos tenían cruzas con la raza Jersey. Esta mapita es la distribución de los establecimientos muestreados en la cuenca lechera, que es un zoom del mapa presentado por América. Con respecto al cuestionario sobre el manejo parasitario previo al test, cuando preguntamos la frecuencia de uso que tenían por establecimiento de las drogas antiparasitarias, encontramos que hay un alto uso de las ivermectinas, seguido de los benzimidazoles y después los levamisoles. Con respecto a la frecuencia de tratamiento por categoría, encontramos que hay un 3,6 promedio de tratamientos por animal, que varió de 2 a 6 en terneros. En vaquillonas es de un 3,3, que varió de 1 a 6, y en vacas en ordeña ninguno de los 12 establecimientos hacía tratamiento. Una de las modificaciones del cuestionario para este sistema fue si había un tratamiento previo al salir de las guacheras. El 17%, 2 de los 12, nos dijeron que hacían tratamiento antihelmíntico al salir de las guacheras. Con respecto al uso del laboratorio por el establecimiento, un 17% dijo que había hecho alguna vez algún HPG, pero ninguno había hecho un test de reducción de huevos. Bueno, en la investigación, en algunas preguntas que hacíamos para ver el uso de las lactonas para el control de lo que son los ectoparásitos, el uso de la doramectina como prevención de miasis se encontró en un 25% de los establecimientos, y con respecto a la dosificación y el movimiento de una pastura segura,
67% de los establecimientos dijeron que realizaban este manejo. Bueno, yendo un poco a lo que son los resultados de resistencia en los establecimientos, encontramos que en un 100% de los establecimientos había resistencia a las ivermectinas, en un 25% al levamisol, en un 50% a ricobendazol y en un 25% a febendazol. Y cuando hablamos de una eficacia promedio de la droga, encontramos que la que se ve más comprometida son las ivermectinas con un 32,9% promedio y con una variación de 0 a 57% de eficacia. Con respecto a los géneros parasitarios presentes en las resistencias encontradas, nosotros solo realizamos la identificación mediante las características morfológicas de la larva CL3, no hicimos técnicas moleculares, y los géneros presentes en esa resistencia principalmente son Coperia, Trichostronchus y Haemoncus, y había muy baja proporción de Ostartagia. Recuerden que la Ostartagia, en lo que es la identificación mediante la morfología de las larvas L3, a veces puede llevar a confusión porque comparte características con otros géneros parasitarios. Por eso es tan importante la puesta a punto de técnicas moleculares para la determinación de los géneros parasitarios. Con respecto a los resultados in vitro para la eficacia de los benzimidazoles, le pudimos hacer solo 8 establecimientos de los 12 y encontramos una correlación entre lo que es el test in vivo con el in vitro. Si bien el N es muy bajo, 7 establecimientos que dieron susceptible en el test in vivo también dieron susceptible en el test in vitro. Como resultados preliminares podemos decir que los nematos gastrointestinales encontrados en los establecimientos muestreados han desarrollado resistencia a los grupos químicos disponibles comercialmente en Uruguay y que el género parasitario mayoritariamente encontrado dentro de esa resistencia es la Coperia, seguido de Haemoncus y por último Trichostronchus. Para finalizar tenemos que agradecer primero a INIA por la financiación del proyecto, a los productores y médicos veterinarios colaboradores, que sin ellos esto no podía realizarse, a la doctora Sabrina Pimentel por los trabajos en el laboratorio, así como a Gonzalo Escayola y Giovanna Martínez, que han sido puntos clave en lo que es la realización de los test. Acá en Niña La Estanzuela tengo que agradecer al doctor Daniel Carbó y al doctor Diego Ubios por la ayuda en lo que fue el muestreo a nivel de campo y también la ayuda en la realización de los test en el laboratorio. Muchas gracias.